Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta exposición. Mis compañeros y yo vamos a exponer sobre el reforzamiento estructural de los módulos 4 y 5 del primer y segundo piso del INDEM y expondremos principalmente el proceso constructivo. Mi nombre es Cristian Miguel Iparraguirre Murrieta y yo voy a iniciar esta exposición. Bien, empezaremos con la información general de la obra. Correcto, el nombre del proyecto es el reforzamiento de la infraestructura de los módulos 4 y 5 del sótano, primer y segundo piso del INEM. Este proyecto está ubicado en el departamento de Libra, provincia de Lima, distrito de Surquillo, en el cruce con Avenida Angamos y Avenida Aviación. Bien, ¿cómo empezamos a hacer el proyecto? Lo que primero hacemos es la evaluación, reparación y rehabilitación. De esta manera tratamos a la estructura como si fuera un paciente de concreto, acero y mampostería o madera, ¿no? Y vemos un cuadro donde se resume este proceso. Bien, en la investigación de la estructura, primero hay que hacer la revisión de la información disponible, tanto como planos y especificaciones de la construcción original, estudios acerca de las condiciones de la estructura y proyectos pasados o incluso reparaciones pasadas. Y también tenemos que evaluar las condiciones existentes, ¿no? Ya sea en investigación de campo, pruebas de laboratorio y revisión estructural. Bien, ahora tenemos la evaluación y análisis, ¿no? La evaluación de las condiciones existentes son ya las que podemos ver en los planos y pruebas anteriores. Y también hay que revisar la propiedad de los materiales, ya sea la calidad del concreto, el acero o incluso las cimentaciones, cómo están, en qué tipo de características tienen, ¿no? Bien, en el diagnóstico del problema también encontramos la causa del problema e identificar los elementos que requieren reparación. En encontrar las causas del problema, hay que ver qué es lo que está afectando la estructura, ya sea filtraciones de agua, corrosión del acero, incluso daños químicos al concreto. Identificar los elementos que requieren reparación también es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a señalar en los planos cuáles son las zonas afectadas y cuáles zonas que tienen que ser reparadas, demolidas o incluso removidas totalmente. En las alternativas de solución, primero hay que establecer el tipo y grado de intervención. Esto significa que hay que ver cómo se va a rehabilitar, ya sea simplemente reforzamiento, evaluación o hasta incluso destrucción total de la estructura, ¿no? O incluso hasta a veces no se hace nada, dependiendo del tipo de daño que encontramos en la estructura. Metas del proyecto. Bien, principalmente la meta es el reforzamiento estructural de la infraestructura. En este caso van a ser las zapatas, vigas, placas y de los módulos 4 y 5 del INEM. Y también la incorporación de placas o muros, ¿no? Se tiene también que reforzar la cimentación en lugares donde se han proyectado los refuerzos correspondientes. Y también se ha tomado en cuenta que los muros o placas a incorporar en la estructura no interfieran con los equipos existentes. Esto es debido a que como estamos trabajando en un hospital especializado, hay que tener en consideración qué equipos ya instalados no se afecten. Y acá tenemos también la determinación del presupuesto general, ¿no? Para la rehabilitación, que nos da un costo de 1.964.333,53 soles, ¿no? Correcto. A continuación le doy la palabra a mi compañera Elisette. Buen día con todos, compañeros, ingenieros presentes. Voy a continuar con la parte de trabajos preliminares para un reforzamiento de elementos estructurales en una obra de rehabilitación. Primero tenemos la parte de demoliciones. Vamos a demoler muros de concreto, muros de arcilla, pisos, contrapisos y falsopisos, losas, escaleras, en zonas en donde se vaya a realizar los trabajos de reforzamiento y que interfieran con estas labores. Luego procedemos con los retiros. Retiros de elementos como el falso silo raso, la reja de separación de ambientes, de puertas, el retiro de puertas y ventanas, así como su reubicación, el retiro de enchapes de las paredes y el retiro de los tabiques drywall. En la parte de desmontaje, reubicación y reinstalación, tenemos el desmontaje y reubicación del tablero de los tableros y puntos eléctricos, de las tuberías de gases medicinales, de las tuberías de agua y desagüe, eléctricas y electromecánicas. En la parte inferior se puede ver una imagen de las tuberías de gases medicinales, como pueden ser oxígeno o nitrógeno, cada uno identificado por su color correspondiente. Luego continuamos con las obras de eliminación y movilizaciones.
Obras de eliminación del material producto de las demoliciones y luego se procede a movilizarlo para su posterior eliminación. Luego continuamos con la instalación de andamios que deben estar rígidamente colocados y su colocación debe estar supervisada por el ingeniero residente. Procedemos con el apuntalamiento de la estructura en los puntos en donde se va a realizar el reforzamiento y en los puntos donde lo requiera. Para ello se debe revisar los planos. Ahí se encuentran las especificaciones de apuntalamiento. Y procedemos con la movilización de los equipos, materiales y herramientas que se van a requerir para el reforzamiento. Gracias, doy pase a mi compañero que va a continuar con la exposición. Bueno, continuaré con la exposición, el reforzamiento de columnas. Bueno, existen muchos reforzamientos, pero en nuestro caso, en nuestro proyecto, utilizaremos el encamisado en concreto armado, y para lo cual nos ayudaremos con la norma ACI 562. Bueno, es necesario conocer las especificaciones técnicas. Por ejemplo, el detalle de empalme de columna. Según el diámetro, va a haber una porción donde cual se va a hacer el empalme, y también hay detalles del encofrado. Bueno, también debemos conocer cómo van a estar nuestro diseño de acero. Podemos ver en la parte de arriba la columna encamisar, y en la parte de abajo la aplicación de estribos, el anclaje. Bueno, el diseño que se va a utilizar nos va a ayudar para el pandeo de las barras, y también se utilizará un epoxi. Procedimiento. Bueno, voy a comenzar con el encamisado de columnas. Primero comenzaremos con demoliciones y reubicación de materiales. Podemos ver las demoliciones de pared o tabiquería, y también reubicación de las puertas. También haremos demoliciones en las paredes y las ventanas. Reubicación de muebles, y seguimos con el escarificado de la columna. Para ello utilizaremos rotomartillo de concreto, y nos ayudaremos con los planos para llegar al acero de refuerzo, ¿no?, de la columna. Limpiaremos la columna y luego pondremos una capa de protección para el acero, impidiendo la oxidación del acero de refuerzo. Seguimos la instalación y anclaje de refuerzo adicional. Haremos el taladro para perforar y hacer anclajes, y luego utilizaremos un adhesivo. Tendido el anclaje, pondremos otro adhesivo que es el puente de adherencia. Esto nos ayuda a unir el concreto endurecido con el concreto fresco, y el tiempo de vaciado es de 1 hora o 3 horas, dependiendo de la temperatura del lugar. Luego seguimos con el encofrado. Para ello se utilizará el cemento Grow. Este cemento tiene una resistencia alta a la compresión, y también tiene aditivos que permiten su fluidez. Esta fluidez les permite que puedan ser encofrados fácilmente, o sea que puedan nivelar, puedan quedar exactamente en el encofrado y no generar cangrejeras. Tienen la propiedad de no contraerse. Bueno, aquí tenemos nuestra columna finalizada, y luego ya se procede a la colocación de ventanas o tabiquería. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros, con todos. En este caso voy a explicarles un poco acerca de los reforzamientos externos que se llevaron a cabo en esta obra. Bueno, esta imagen es referencial para poder ubicarnos. Esta imagen fue sacada de los planos de la obra, en el cual se llevaron a cabo algunas reparaciones de los muros de albañilería. Bueno, a continuación voy a explicarles un poco del Cicadur 35. Este producto fue usado para la reparación de las grietas. Bueno, es usado para la inyección de grietas con propósito estructural en elementos de mampostería y madera. También desarrolla altas resistencias a edades tempranas. Esto quiere decir que a las 8 horas de ser aplicado, este puede tener una resistencia a la compresión de 225 kilogramos por centímetro cuadrado, y a los 28 días alcanza una resistencia de 910 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto es en cuanto a la resina como tal, pero si generamos con esta un mortero,
esta también adquiere una gran resistencia, el cual a las 8 horas de aplicados el mortero adquiere una resistencia de 285 kilogramos por centímetro cuadrado, y a los 28 días adquiere una resistencia a la compresión total de 615 kilogramos por centímetro cuadrado. También tiene una alta resistencia a la flexión y también una excelente resistencia al ataque químico, por lo cual es a veces usado en losas. Bueno, a continuación voy a explicarles un poco el modelado de la reparación de los muros. Bueno, como paso 1 es picar las grietas de 5 a 7 centímetros de profundidad. En el caso de la obra, se utilizó cincel y martillo y se perforó a una profundidad de 5 centímetros. En este paso se retiró todo el material suelto. Cabe resaltar que para este paso se utiliza de preferencia un equipo de aire a presión para poder extraer totalmente el polvo. Bueno, aquí se procede con la inyección de Sicador 35 a las grietas que se perforaron y limpiaron. Este trabajo se puede realizar de forma manual o con ayuda de algún equipo a presión. 4. Aquí es importante mencionar que el Sicador 35, como lo mencioné anteriormente, se puede generar una resina sola o un mortero epóxico. En este trabajo se aplicó, en primer lugar, la resina y posteriormente el mortero epóxico para sellar las grietas. Aquí está la inserción de la malla galvanizada de 1/4. En este paso se fijó en el muro de la albañilería a lo largo y ancho de toda la grieta, extendiéndose adicionalmente 10 centímetros, tanto en largo como ancho para cubrir la grieta como tal. En este sexto paso se recubrió, es el recubrimiento de la malla con mortero. Este recubrimiento se da con el fin de darle el acabado final al muro reparado. Y finalmente se da el control del producto final. En este control se debe verificar la correcta adherencia entre el mortero y el ladrillo, y a su vez verificar que no queden fisuras. Esto es todo por mi parte. Le doy paso a mi compañera Tania. Gracias. Continuamos con la incorporación de las placas. Cabe mencionar que solo en el primer piso de esta rehabilitación del INEM se incorporaron en total 25 placas. Como se puede ver en pantalla, vemos los planos de detalle y anclaje de cada una de estas. A continuación, voy a mostrar los detalles paso a paso mediante un video para que se puedan observar mejor los detalles. Bien, como se puede observar en el modelado de esta placa, solamente hay una columna existente. La otra columna se construirá junto con la placa. El paso 1, el cual es la perforación con taladro, bueno, se perforará 20 centímetros en la columna y 40 centímetros en las vigas. Luego sigue el paso 2, que es la aplicación de resina e introducción del acero de anclaje. Luego se hará el armado de la nueva columna y posteriormente la colocación de la malla de refuerzo. Luego se procede al empalme de los aceros de esta malla de refuerzo con los aceros de anclaje y el acero de la columna. Luego se completa la malla de refuerzo
Y por último, se termina con el vaciado de la placa. Para esto se utilizó una mezcla de concreto de resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, en esta imagen se muestran las zonas que han sido intervenidas. Como podemos ver en la leyenda, estas zonas son las que están marcadas de color rojo, ¿no? Gracias. Doy paso a mi compañera Lisette. Bueno, voy a continuar la exposición explicando el proceso constructivo del reforzamiento de una viga de cimentación y de una columna. Lo primero a realizarse es la excavación en los lugares circundantes a la viga a reforzar. Posteriormente, se debe realizar el escarificado de la viga que se tiene que reforzar, dándole una textura rugosa, una superficie rugosa, para una mejor adherencia con el concreto nuevo que se va a vaciar. Posterior a esto, realizamos la perforación para la introducción de anclajes en las zapatas antiguas. Estos anclajes tienen que haber sido previamente pintados con resinas epóxicas que servirán de adherente entre la zapata y el acero de anclaje. Luego de ello, procedemos al amarre con los aceros horizontales que servirán de refuerzo a la viga. Y el armado en sí de la columna, cuya distribución de aceros estará indicada en los planos de reforzamiento de cimentación. Luego de ello, procede al encofrado y posteriormente al vaciado de, bueno, acabamos zapata, posteriormente al vaciado de la viga de cimentación. Voy a continuar también con la explicación del proceso constructivo del reforzamiento de la columna. Bueno, originalmente tenemos así a la columna. Como podemos ver, tiene una sección más delgada en el nivel 2. Y lo que se quiere realizar aquí es un reforzamiento. Entonces, lo primero a realizarse son, similar al caso anterior, el anclaje de aceros en la zapata antigua, en la zapata que ya se tenía. Estos anclajes también tienen que ser pintados por epóxicos para que se adhieran al concreto. Luego de ello, se procederá al amarre con los aceros longitudinales, pero el problema es que para este amarre tenemos que esta parte de la viga no le va a dejar continuar. Entonces, para ello, procedemos a demoler esta parte. Se procede a quitar esta parte, a demolerla, o mejor dicho, a fisurarla de modo que se tenga el acero casi libre para poder introducir estos aceros longitudinales. Cabe mencionar, o es importante hacer la aclaración, de que previamente esta viga tiene que haber sido apuntalada. Estos puntales son piezas metálicas de un diámetro de 60 centímetros tipo acro que darán soporte a la estructura mientras se realizan estos trabajos. De esta manera, ¿no? Esto se debió realizar antes de realizar este corte, pero bueno. Luego de ello, cuando ya se tienen los aceros longitudinales, ya se le dio continuidad hasta el segundo nivel, se procede a colocar los estribos de la columna. Se procede a colocar estos estribos que irán a lo largo de la columna. La distribución también estará especificada en los planos y de esta manera ascenderán. Ahora, ¿qué sucede? Que debido a que el propósito es que esta columna tenga una sección uniforme, tanto desde el primer hasta el segundo nivel, entonces lo que se va a realizar es la perforación para colocar anclajes en esta parte de acá. Y el proceso es similar al anterior. Entonces, una vez colocados los anclajes, que también han sido bañados por epóxicos, por resinas epóxicas, se procede a colocar los aceros longitudinales. Hacer el amarre de aceros longitudinales. Luego, procederemos y continuaremos con la colocación de los estribos. También serán amarrados.
hasta que en el segundo nivel se puede observar que tenemos una columna mucho, mejor dicho, una armadura mucho más grande, de sección más grande, más amplia. Entonces, tenemos esto. Luego de ello, lo que realizamos es el encofrado para poder realizar el vaciado. Anterior a esto, tuvimos que escarificar esta columna, darle también una textura rugosa y bañarlo en resinas epóxicas, que es la resina, el aditivo tipo Sika Colmafix, que es un aditivo que une el concreto viejo con el concreto nuevo. Entonces, esta cara de la columna antigua está pintada por ese epóxico. Entonces, bueno, posterior a esto, haciendo esa aclaración, se realiza el vaciado de la columna nueva o del reforzamiento. Y bueno, acá tenemos para realizar el adecuado vaciado. Es importante mencionar también que este concreto nuevo tiene que tener un aditivo que evite que haya una contracción de fragua. Como debido a que se encuentra de esta manera, va a haber un exceso de concreto, de cemento, un exceso de concreto que va a fraguar de esta manera. Entonces, lo que se realizará luego será el retiro de este exceso, de concreto que no debería estar ahí. Se procede a demoler esa parte para que quede liso. Y luego, una vez concluido ello, se encofra la viga ya para vaciarla. A los costados hay losas, ¿no es cierto?, que también han sido cortadas, que también han sido demolidas, y también el encofrado irá también por los costados, ¿no es cierto? Entonces, también se encofra, bueno, antes de que se encofre el segundo nivel, se tiene que realizar el vaciado de esta parte de la viga. Una vez que ya esté esto, acá también ha tenido que habérsele bañado con la resina epóxica que mencioné anteriormente para unir concreto nuevo con concreto viejo. Una vez listo ello, se realiza el encofrado del segundo nivel para su posterior vaciado. Y es así como tenemos un reforzamiento de una columna y un reforzamiento de una viga de cimentación. Gracias. Buen día a todos, soy Yonquis Alaya Contreras y en esta oportunidad voy a explicar el procedimiento a realizar para el reforzamiento de columnas, vigas o la unión de estas utilizando materiales FRP, en este caso fibras de carbono. Bueno, las fibras de carbono las podemos encontrar como láminas o tejidos y como vemos en la imagen, su aplicación es muy versátil. Bueno, este sistema de reforzamiento nos da muchos beneficios, como aumentar la resistencia de los elementos estructurales, tener un peso muy reducido y muy poco espacio. No cambia las dimensiones de los elementos ni la arquitectura del proyecto. Es de fácil transporte y de aplicación muy rápida. Y obtenemos obras más sostenibles en el tiempo. Bueno, antes de realizar la reparación de las estructuras, se debe de preparar la superficie de contacto de apoyo. Para ello debemos de eliminar imperfecciones, debemos de proteger y de limpiar los aceros de las estructuras y debemos de utilizar el mortero de reparación si presenta cangrejeras o de ser necesario. ¿Listo? Ahora voy a compartir mi pantalla. Bueno, vamos a realizar el reforzamiento de una viga. En este caso ya tenemos la viga, la superficie ya reparada, ya preparada. Una vez tenida esta superficie lista para el reforzamiento, vamos a realizar el reforzamiento a flexión, por lo cual se va a colocar una capa de imprimante en la parte inferior para generar una mejor adherencia entre el concreto y la fibra de carbono.
Una vez secada esta capa de imprimante, lo que se le coloca es el adhesivo, una capa de adhesivo entre 2-3 centímetros, en el cual irá apoyado la fibra de carbono. Se coloca la fibra de carbono inmediatamente, ya que este adhesivo no puede estar libre a lo más 30 minutos. Ahí observamos la fibra, en este caso en laminados. Esto lo que va a generar es una mayor resistencia a las fricciones que pueda presentar la viga. Ahora, este reforzamiento a fricción se le suele acompañar con el reforzamiento a las fuerzas cortantes, a las fuerzas de tracción. Para ello, estos refuerzos de tracción se colocan en las partes más críticas de la viga, que por lo general son las esquinas. Este refuerzo suele ser de varias formas. Como veremos, pueden ser a modo de laminados, de intercalados. Estos cubren la parte inferior de la viga, dejando un doblez en la losa superior. Pero este doblez puede no ser muy efectivo, puede desprenderse debido a una mala práctica, a una mala aplicación o a un mal adhesivo, por lo cual se le suele colocar anclajes. Anclajes que van a perforar la losa superior para poder tener la adherencia requerida. Y acá podemos ver a detalle cómo estas fibras, estos laminados van a generar van a recubrir los aceros de la viga, van a generar un confinamiento que le va a dar mayor resistencia. Muy bien, como hemos dicho, hay distintas formas. Esta es una forma mediante laminados intercalados. Hay otra forma que es mediante tejidos combinados en las partes críticas de la viga. A estos tejidos también van con otro tipo de anclaje, que es un anclaje en dos sentidos. Uno perforando la losa superior y otros perforando en la viga, como podemos observar. Ahora, otra forma de realizar este reforzamiento es mediante envolviendo toda la viga por completo, como podemos observar. Ahí está, de forma inclinada, de forma diagonal. Esta forma de reforzamiento va a envolver a toda la viga, por lo cual se requiere la rotura de la losa superior para poder realizar el envolvimiento. Bueno, ahí tenemos las distintas formas de reforzar las vigas. Ahora en columnas, acá tenemos el modelado de una columna. El procedimiento es similar. Tenemos la superficie lista para reforzar y colocamos primero una capa de imprimante para generar una mejor adherencia entre el concreto y las fibras de carbono. Luego de la capa de imprimante viene una capa entre 2 a 3 centímetros del adhesivo. Se coloca en toda la superficie a reforzar para generar el mayor área de contacto entre la fibra de carbono, en este caso tejido, y el concreto. Luego se procede a envolver la columna de forma intercalada con los tejidos. Y de esta forma se procede a la segunda capa con el envolvimiento total de la columna. Ahora, se puede dejar la columna de esta forma, con la fibra expuesta, o si se requiere ya una protección contra algún factor externo, como la humedad, como en caso de incendios, se requiere a proceder de una capa más de adhesivo. Y encima de este se espolvorea arena, áridos,
con lo cual nos va a permitir colocar este recubrimiento de protección del reforzamiento, quedando de un aspecto muy parecido al del concreto natural. Bueno, ahora veremos a detalle cómo esta protección se ve reflejada en los estribos, en los aceros de la columna. Ahí podemos ver cómo se genera un confinamiento de las estructuras, lo que le va a dar una mayor resistencia frente a fuerzas sísmicas. Ahora volvemos a las diapositivas. Bueno, ya hemos visto en el caso de columnas y de vigas. Ahora en los nodos es muy similar. Es una combinación de estas dos. Para ello, en los nodos es la unión entre viga y columna. Para hacer el reforzamiento en los nodos, primero debemos de picar, ¿no?, las losas y los muros de estos. Una vez libre la viga y la columna, se procede a realizar el reforzamiento de estos ambos. Puede ser mediante tejidos, envolviendo la parte de la columna y la viga en el nudo, o mediante laminados de forma intercalada, o una combinación de ambos. Esto va a depender del diseño y de lo que requiera la estructura. Muchas gracias por su atención.